Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. En este día tendremos a Fidel Márquez en los estudios de la ciudad de Guayaquil, el economista, con quien vamos a conversar sobre los ajustes o retos que tendría el próximo gobierno para el periodo 2017-2021. Y en el segundo bloque tendremos a Juan Paciviño para hacer un análisis de la coyuntura política ecuatoriana. Comenzamos entonces con la ciudad de Guayaquil, donde ya se encuentra Fidel Márquez. Fidel, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿cuáles serían los primeros movimientos que dentro del sector económico tendría que adoptar el próximo gobierno nacional a tu consideración? Fidel Márquez, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Bueno, yo creo que lo primero que tiene que entrar a analizar el próximo gobierno económico sería hacer un análisis exhaustivo de los compromisos financieros que tiene que cumplir durante los 4 años. ¿Qué me refiero con esto? No solamente al análisis que tenga que ver con deuda externa, sino también con deuda interna y con otros tipos de compromisos que no son considerados en la actual estructura de análisis por parte del Banco Central y las estadísticas que se tienen en el país como deuda, pero que sí son compromisos financieros que de una u otra manera están afectando el flujo de recursos financieros necesarios para llevar adelante cualquier propuesto, cualquier plan económico. En otras palabras, lo que estoy planteando es que el gobierno debe empezar analizando aquella deuda que sea de corto plazo y con altas tasas de interés, ver la posibilidad de hacer una reestructuración de la misma y cómo hacer un swap de ese tipo de deuda por deuda a más largo plazo y con mejores condiciones. Cuando Fidel Márquez... Eso un primer momento. Ok, por favor, termina entonces este análisis de este momento de la deuda para luego pasar a desarrollar los temas. Ok, vamos, adelante. Sí, ¿esto qué significa? Significa en primer lugar que tenemos que hacer un replanteo con parte de nuestros acreedores, ya sean acreedores de deuda o acreedores de servicios financieros que tenemos que cumplir, que son el caso de China fundamentalmente, y ver las posibilidades reales que tenemos nosotros de cumplir con esos compromisos. Además, tenemos que ver la posibilidad de que organismos multilaterales de crédito, dentro de lo que está establecido y de lo que nos corresponde como ser miembro de los mismos, pudieran estarnos dando la posibilidad de poder tener acceso a recursos financieros que le permitan al gobierno poder enfrentar compromisos de corto plazo, le hacen en estos casos cumplir con los compromisos que tiene con el sector público y además de cumplir con las inversiones sociales a que ha estado comprometido el gobierno. Ok, vamos entonces a desarrollar, Fidel, si te parece. A ver, tú dices, el próximo gobierno, lo primero que tendría que hacer es hacer un análisis integral de toda la deuda externa, interna, pública, para poder ver qué carga tiene en lo fiscal para poder reestructurar y conseguir más largo plazo, bajar la carga financiera, me refiero al costo financiero, porque seguramente el otro gobierno va a tener también necesidad de deuda para poder tener gasto de inversión, porque la deuda básicamente tendría que estar orientada al gasto de inversión, lo cual impacta en el empleo y en el crecimiento económico. Pero para algunos analistas, la capacidad de maniobra que pudiese tener el próximo gobierno es un poco estrecha, lo cual significaría entonces que hay una segunda pata en esta mesa, y esa segunda pata es la inversión privada, a efecto también de alivianar la carga de endeudamiento, el nuevo endeudamiento del próximo gobierno. En ese sentido, entonces, ¿cómo articular los dos ejes y cómo asegurarse que esa inversión llegue, considerando que entra en un segundo semestre donde se estima un crecimiento económico de 1.4? Así mismo es, Carlos, y además parte de esto tiene que ser, por un lado, el gobierno analizando la estructura de su deuda y así tomando las medidas requeridas, por otro lado, estimulando en alguna medida, porque además, ¿qué se nos viene? Disminución del IVA, porque corresponde que haya una disminución del IVA del 14 al 12, y además hay propuestas a analizar si puede pasar del 12 al 10, que todo esto tiene que ser analizado, estímulos que vengan a la inversión privada para que ésta pueda sentir que puede ser de nuevo
nuevo el motor en la generación de empleo en el país. En otras palabras, lo que estoy planteando es que el gobierno no puede seguir siendo el inversionista y empleador de última instancia. Tiene que el gobierno guiar, dar las pautas, dar las directrices y los objetivos que debe perseguir el desarrollo económico del país, pero apuntalando fundamentalmente que venga de parte de la inversión privada. Ahora, aquí que tendríamos que entrar a analizar también las zonas especiales de desarrollo. Ok, te paro ahí un poquito, pero el problema es que en el timing, en el primer año, llamemos de corrido, esa inversión privada no creo que se vaya a ver tan rápidamente. Entonces significaría entonces que el gobierno va a tener como principal reto tener nueva deuda para incidir en el gasto de inversión y poder apalancar ese crecimiento económico que se requiere y no afectar empleo. Sí, Carlos, en eso tienes toda la razón. Uno de los retos que tiene el gobierno, por eso es que planteo que tiene que venir analizando las estructuras de su deuda para ver hasta dónde más se puede endeudar, que eso es parte del proceso, tratar de canjear deuda de corto plazo para no tener que hacer servicio de deuda en este año para bajar ese servicio de la deuda y poder destinar esos recursos a la inversión que tiene que hacer, porque además este es un año donde el gobierno que entre no va a tener ya un plan establecido, no entra dentro de sus nuevas condiciones. Cualquier medida que se tome por parte del gobierno van a entrar a funcionar a partir del año 2018. Entonces, si nosotros queremos también estimular la inversión, creando zonas especiales de desarrollo, creando estímulos desde el punto de vista fiscales para que la iniciativa privada se vea impulsada, nosotros vamos a tener que plantearlos a partir del 2018. En el 2017 esas cuestiones son prácticamente imposibles porque ya lo que quedan, además de los 6 meses, es seguir jugando con el presupuesto ya establecido. Okay, vamos a ese tema. Tú hablas la necesidad de establecer zonas especiales de desarrollo, que en otras palabras son las sedes, con Z. Ahora, vamos a lo siguiente. Pero existe ya el Código de la Producción y existe también el tema de la articulación o la asociación pública-privada. Tengo que entonces interpretar que lo que me estás diciendo es que tanto el Código de la Producción como esta asociación pública-privada tendrían que realizar ciertas reformas o ciertos ajustes para ser más contundente en relación a la inversión. Sí, mira, si nosotros analizamos cuándo fueron lanzadas esas propuestas, eran en otras condiciones. Ya el escenario mundial ha cambiado, el escenario de la economía ecuatoriana también ha cambiado. Y acuérdense que todos estos procesos se iniciaron cuando teníamos un buen precio del petróleo. Después de eso se han ido ajustando en la medida que han ido cambiando las condiciones de la economía ecuatoriana, pero tenemos que tomar en consideración que el escenario de hoy, tan es así el escenario, Carlos, que ha cambiado, que posiblemente Rusia se apodere de las empresas distribuidoras de combustible en Estados Unidos que pertenecen a PDVSA, la CIGOT, por una deuda que tiene PDVSA y que tiene esta empresa con una empresa rusa. Y entonces eso cambia el escenario también a nivel internacional. Y todos estos elementos nosotros los tenemos que tomar en consideración para, a la hora de plantear los escenarios, también que tener que decir, seamos pragmáticos ante esta situación, analicemos las condiciones que tenemos nosotros en estos momentos en el país y ajustemos lo que está, lo bueno del Código de la Producción, lo bueno de impulsar la iniciativa privada que se ha hecho hasta ahora y reformarlo de acuerdo a las nuevas condiciones que tenemos. Pasemos a otro rubro, balanza comercial. A ver, la balanza comercial, para que nuestros amigos televidentes que no saben de economía nos entiendan, es decir, exportaciones menos importaciones. Estoy hablando de la balanza comercial. Ok. Vamos a lo siguiente. Se ha firmado el acuerdo con la Unión Europea. Juan Carlos Cassinelli dice, yo sugeriría a mi sucesor firmar un acuerdo parcial con Estados Unidos, pero lo cierto aquí es que tenemos que analizar cuál es el saldo de la balanza comercial. Un precio del petróleo que se está manteniendo ya no tan alto como antes, con lo cual ya no tiene mayor incidencia, pero en el nivel de ingresos, evidentemente, ingresos al país, me refiero por exportaciones de petróleo, claro, sí ha disminuido, por un lado. Por otro lado, ya no vamos a tener las salvaguardias, por tanto, eso se suma también a que va a haber menos ingresos por concepto de ese, mejor dicho,
vamos a evitar menos salida de divisas por ese concepto. ¿Y cómo proteger la balanza comercial? Considerando que es fundamental para el tema de la dolarización también. Independientemente que tenemos que analizar para efectos de dolarización es la amplificación de la masa monetaria interna. Pero vamos a la balanza comercial. Sí, mira, Carlos, la balanza comercial, nosotros cómo la podemos, usted puede mantener una balanza comercial positiva o restringiendo las importaciones o promoviendo las exportaciones. Yo creo que ya la etapa de restricción de importaciones la pasamos, el timing ya fue vencido. Tenemos nosotros que pasar ahora a la promoción de exportaciones. Entonces tenemos que pensar en mecanismos que nos hagan que nuestras exportaciones sean más competitivas a nivel internacional, porque tampoco hacemos nada manteniendo una economía que estemos protegiendo una producción nacional no eficiente, una producción nacional con bajos niveles de calidad, y que esto traiga como consecuencia que cuando tengamos que salir al mundo no podamos competir ni tengamos los recursos necesarios. Como estamos en un proceso de dolarización, nosotros tenemos que ir a buscar qué estímulos se necesitan para estimular las exportaciones. Una de esas cuestiones pudiera ser lo que planteó el ministro Cassinelli, que es llegar a un acuerdo parcial con los Estados Unidos, que además tenemos una balanza comercial favorable. Y entonces esto nos permitiría a nosotros poder, de una u otra manera, podernos mantener en condiciones adecuadas con ese comercio. Ok, pero vamos a eso. Por otra parte, tendríamos nosotros que estimular, Carlos, a aquellos que hagan inversiones tecnológicas, a aquellos que me vayan directamente a la formación bruta de capital fijo, es decir, la iniciativa privada, a ver cómo los estimulo. Entonces, buscar el estímulo por esa vía, por la vía de generar competitividad y generar productividad. Ya, ok. A ver, suena muy interesante. Eso sí lo puede hacer el gobierno. Sí, definitivamente, pero suena muy interesante lo que tú dices. Pero también un acuerdo comercial, independientemente de cuáles sean sus características, es de doble vía. O sea, me permiten exportar, claro, pero también me obligan a recibir importación. Y ahí vamos al tema, porque no todos son números, también hay que medir los impactos socioeconómicos, territoriales al interior del país. ¿Cómo proteger a nuestro sector agropecuario cuando, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es un gran protector de su sector agropecuario? Es decir, cuidado, vemos también el análisis de una manera muy lineal y no estamos considerando la variable social, que es fundamental. Sí, Carlos, mira, yo en la parte agropecuaria empezaría ¿con qué? Con obligar a las empresas de seguro a tener un determinado porcentaje de seguro agropecuario para nuestros agricultores y empresarios y productores de la agroindustria nuestra. Es decir, lo primero es partir de ahí. Crear las condiciones para que se sientan protegidos ante cualquier eventualidad, porque todos sabemos que el agro tiene eventualidades muy fuertes, y más en una zona como la nuestra, que tenemos amenazas en la Sierra de los Volcanes, en la costa, el fenómeno del Niño, sin contar los terremotos, que eso son más espaciados. Pero eso para contingencia. Pero estas dos cosas... Pero eso es para contingencia. Para contingencia. Pero el tema es empezando que por ahí. Sostenibilidad. Sí, pero vamos a lo otro. También tendría que tener líneas de crédito adecuados, porque si tengo el seguro, las líneas de crédito van a ser más factibles. Por tanto, tiene que ser una misma cadena. Y aquella banca de desarrollo que estoy tratando de impulsar en el país, realmente sea una banca de desarrollo y poner la agroindustria como el eje fundamental de la economía ecuatoriana. Okay. Ahora, hacia ahí tiene que avanzar el país. Vale, vamos a lo siguiente también, y con esto ya voy aterrizando, mi querido Fidel. Vamos a lo siguiente, es decir, tú hablabas del tema, cuando hablábamos de la balanza comercial, hablábamos básicamente de incentivar las exportaciones, pero hay el otro rubro, y que no tiene que ser con restricciones, y es que si queremos ir hacia un país desarrollado verdaderamente, tenemos que cambiar un poco el mix de la torta del Producto Interno Bruto. ¿A qué me refiero? El sector industrial debe ya comenzar, por lo menos, establecer una planificación que llegue a entre un 18 y 20% del PIB, cuando en este momento está entre el 12 y el 13%. Y en el sector agropecuario también salir de la banda del 12 y 13% y llegar a ese porcentaje del 20 y el 25%. De esa manera generaríamos cambios estructurales y podríamos tener crecimiento endógeno, podríamos tener productos de calidad y competitivos también en precio, con lo cual la gente va a preferir comprar lo nuestro, y eso significa evitar también la salida de divisas. Ese plan
en ese Sí. horizonte de tiempo en los próximos 4 años? ¿Es factible? Yo creo que sí, por lo menos poner las bases fundamentales para que sea factible, Carlos. Porque yo creo que tenemos que crear el núcleo endógeno tecnológico, que no es un concepto nuevo en economía. Tú lo sabes tan bien como yo que es un concepto que viene de la década de los años 60, 70. Acabar de implementarlo, porque siempre nos hemos quedado en la teoría del núcleo endógeno tecnológico, que tiene que ver con esto y que además que la inversión que se estimule no sea inversión para el comercio y los servicios, a no ser que sea servicio de tecnología de punta para exportar, que sí vale la pena, sino que sea hacia la esfera real de la economía, donde esté fundamentalmente aquellas ramas estratégicas, agricultura, turismo, la industria, pero industria que no sea falsa industria, que sea realmente industria y sobre todo vinculado con la agroindustria. Hacia ahí tenemos que apuntar nosotros. ¿Y por qué no hacia la petroquímica? Que para aprovechar los recursos que tenemos y poner en funcionamiento cuando podamos utilizar nuestros propios recursos. Entonces, dejar clarito la cuestión. Y por otro lado, explotar racional e inteligentemente aquellos yacimientos mineros que tenemos en el país. Fidel Márquez, muchas gracias. Se nos quedan algunos temas en el tintero, como por ejemplo el tema de la economía social y solidaria, que tú y yo somos apasionados, pero es que esperemos que en el país, por favor, se comprenda en su real dimensión. ¿Y cuál sería? Carlos. Sí. Es que no se puede, mira, no se puede avanzar un país si la economía social y solidaria, popular y solidaria, no está insertada y es parte del engranaje con la gran empresa y con la empresa pública. Mientras eso no existe ese engranaje, no va a haber cadenas productivas válidas en el país, ni se van a generar los 250.000 o el millón de empleos, los 3 millones que se quieran crear. Gracias, Fidel. Tu pasión por la economía hace que te salgas de la pantalla, pero bueno, te comprometo cuando regreses de vacaciones para seguir tratando estos temas. Un abrazo, Fidel. Ok, Carlos, un abrazo. Un abrazo.